¿Alguien tiene dudas del seminario 5 de análisis térmico? Sí, bueno, dale. Sí. Ujú. Sí, bien. Bien, para eso fundamentalmente se supone que en enfriamiento las temperaturas de los eventos se van a respetar, así como las áreas, ¿sí? El tema es saber sobre todo si los eventos van a ocurrir o no, teniendo en cuenta lo reversible o irreversible de esos procesos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, y por supuesto, lo que fue endotérmico en el calentamiento va a ser exotérmico en el enfriamiento y viceversa. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces, en particular, en este caso, por ejemplo, vos tenías un sólido 1, ¿sí? Que reaccionaba reversiblemente y exotérmicamente a 700 grados. ¿Eso qué te está diciendo? Que ese proceso va a ocurrir, ¿sí? Si es reversible, quiere decir que ocurre en una y otra dirección. Va a ocurrir en el calentamiento y va a ocurrir en el enfriamiento. Pero si en el calentamiento fue exotérmico el proceso, en el enfriamiento lo vas a ver endotérmico. ¿Sí? Después, eso va a formar un sólido no cristalino de mayor masa. Bueno, eso no es relevante para nosotros en este caso. Después, ese sólido 2 cristaliza a 900 formando un sólido cristalino también S2. S2B pasa a S2. Ese proceso, la cristalización, ¿sí? El cambio de vidrio a cristal, ¿vos crees que va a ocurrir en forma inversa de cristal a vidrio? No, no porque, no sé, no. No, sí sabes, porque, porque es un proceso, el vidrio en realidad es un estado inestable o metaestable que no pasa a la fase cristalina correspondiente por una cuestión de que no tiene suficiente energía, ya cuando enfriaste, ¿sí? Por debajo de la TG, para formar el sólido estable correspondiente. ¿Sí? Por esa razón vos tenés el vidrio, pero en realidad el sistema estable es el cristalino. Si vos ya estás con tu sistema estable cristalino, en ningún caso vas a pasarlo a vidrio, porque sería contrario a la termodinámica. Estarías pasando de un estado estable a un estado inestable o metaestable. Entonces, el proceso de la cristalización, o sea, al revés, de inverso a la cristalización del vidrio, no lo vas a tener, no se va a producir. Ahí no, ese pico que vos verías de cristalización exotérmico, no vas a ver nada en el enfriamiento, en esa zona térmica, ¿sí? Y eso va a ser, bueno, eso va a tener otras consecuencias, ¿no? Ahora vamos a ver cómo queda el diagrama. Pero después, lo que sería la transformación polimórfica que sufre S2, una transformación polimórfica, en general, acá no te dice nada, pero en general va a ser reversible. O sea, estrictamente hablando, es reversible. ¿Qué pasa? A veces, si vos vas muy rápido y la transformación de fase es reconstructiva, puede ocurrir que no la veas. Es verdad. Y que de hecho algunos ejercicios de transformaciones de fase apuntan a eso. A que si vos tenés una reacción difícil de ocurrir, si vos enfrías rápidamente
y pasás por el rango de temperatura a la cual debería ocurrir rápidamente, es posible que logres evitarla. Bueno, acá no te dice nada. Vamos a suponer que es reversible, como en realidad, como son todas las transformaciones de fase de un polimorfo a otro polimorfo estable, ¿sí? Estable, pero que, bueno, dadas ciertas circunstancias experimentales, la podés evitar. Vamos a considerar que no es así. Y entonces, que S2 puede pasar a S2' en calentamiento mediante una transformación polimórfica endotérmica a 1050 y que entonces la inversa también se va a producir a la misma temperatura, pero en vez de ser endotérmica va a ser exotérmica. ¿Sí? Y por último, la fusión, que ocurre a 1350 también, como es una transformación de fase estable a fase estable, también la vas a ver, pero inversa. Como ¿cómo es? La fusión es endotérmica, la vas a ver al revés. Entonces, bien, bueno, ahora entendés, digamos, cuáles son, cómo lo tenés que pensar. Ahora lo vamos a ver para chequearlo. La voy a compartir la pantalla, si puedo, para ver cómo queda. Así a todos les queda claro. Pero caramba. Un segundito. Ahí. A ver. ¿Ahí la ven? Bueno, entonces, fíjate, perdonen el dibujito, pero es un dibujito hecho a mano. Acá tenemos, en calentamiento, tenemos la reacción química endotérmica, que se forma un vidrio, y supusimos la vez pasada que este vidrio iba a tener su TG antes del pico de cristalización, ¿sí? No, perdón, no era exotérmica. Exotérmica. Bien. El pico de cristalización, que es exotérmico a 900, después esos cristales sufrieron una transformación polimórfica endotérmica a 1050 y ese sólido que se formó fundía a 1350 proceso endotérmico. Entonces, ahí tenemos el calentamiento. Entonces, en el enfriamiento, ¿qué vamos a tener? Estos cristales que solidifican mediante un proceso exotérmico ahora, ¿sí? Esos cristales sufren la transformación polimórfica, que como era endotérmica en calentamiento, es exotérmica en enfriamiento a 1050. No vamos a tener la inversa de la cristalización por las razones que ya dimos, por lo tanto, no vamos a tener TG tampoco, y finalmente vamos a tener la reacción inversa a la que ocurrió inicialmente, que como era exotérmica, ahora la tengo endotérmica. Y en el TG voy a ver si en el calentamiento había una única reacción, que era la primera, que implicaba una variación de masa positiva, creo, ¿no? Incrementaba, claro. Entonces, si esta es la variación de masa, lo que yo estoy graficando, la variación de masa porcentual, empiezo en cero, porque inicialmente no tengo variación de masa. Cuando se produce esa reacción, va a haber un aumento y después no va a pasar nada porque ningún otro proceso implica cambio de masa. Y en el enfriamiento voy a ver al revés, voy a ver una caída. Entonces, si el cero está acá, a 700 voy a ver la pérdida de masa para abajo y después nada. ¿Sí? Muy bien. No, de nada. ¿Alguien más tiene dudas del seminario 5? Bueno, por lo que veo nadie prende su microfonito, entonces vamos al seminario 6 de transformaciones de fase y solidificación. ¿Dudas sobre ese seminario? Sí. Sí, era más que nada una duda de consulta, es el último punto, el 9, o sea, una consulta de teoría, digo, A ver si del te la puedo inciso contestar. C.
Sí, porque el enunciado nos decía calcula el valor del radio para la condición del inciso A del problema anterior en el caso de la nucleación heterogénea. Y el tema es Sí. como que el 8 lo habías explicado vos en un video y es como que ya calculaba como radio crítico. No sabía si era calcular el radio crítico o el delta G, capaz lo que quería. No, no, es calcular el radio crítico, porque ¿qué pasa con el radio crítico cuando la nucleación es homogénea o heterogénea? ¿Cambia? No, no cambia. No cambia. Entonces tenés que poner que es el mismo valor. Claro, Esa es la trampita, digamos, claro, del claro. No, es que problema. como era lo ¿Sí? mismo, claro, no, no entendía. Está bien. Perfecto, gracias. No, de nada. Profe, yo te quería consultar el 6 de las 6. Bueno, decime bien el enunciado porque yo, a mí a veces me cambian, los tengo numerados diferentes. El que te da una transformación de la fase beta AB2 a alfa Sí, AB2. sí, Bueno, sí, en sí. ese. Me confundí un poco cuando fui a buscar la expresión del radio crítico, que la Sí. expresión tenía un delta de G sub A. Y La no energía, sabía. esa es el gamma, el gamma. Delta G sub A es equivalente al gamma. Es la Ah, variación de bien. energía libre por área, por unidad de área, que es el gamma. Está. Energía que Claro, entonces sí. Y en el B, que me pide el radio a partir del cual los núcleos de la fase alfa serán termodinámicamente estables. Es cuando el sí, delta G vale cero, ¿no? O sea, igual o delta exacto. G a De cero y ahí en despejo de ahí. adelante. Bien, Exactamente. bien. Bueno, después los otros dos incisos ni los leí porque ya eso no me habían salido, pero bueno, gracias. No de nada. ¿Alguna otra duda, chicos, del seminario 6 de transformaciones de fase y solidificación? Que afortunadamente son dos temas que parecen diferentes, son diferentes, de hecho, porque son dos procesos físicamente diferentes, pero tienen una analogía muy importante en cuanto al mecanismo por el cual ocurren de nucleación y crecimiento. Entonces, bueno, de alguna manera, estudiando uno, pueden estudiar el otro y entender el otro. Te quería preguntar de del 1A, porque dice, ¿es posible que una transformación de fase baja-alta de primer orden a presión constante sea exotérmica? ¿Qué sería de Ujú. fase baja-alta? De baja temperatura a alta temperatura. Hablaba de temperatura, no sabía si hablaba de Pueden hablar temperatura o de sí, presión. en este caso sí, porque el delta S te está hablando del delta H, fíjate. Si no, te tendría que dar otra propiedad termodinámica, la capacidad calorífica por ahí. Claro. Una discontinuidad no, digo mal, la entropía en el volumen. En el volumen. Es Claro, decir, por eso, la ahí otra te vez están cuando es dando el presión. delta H, que está relacionado al delta S, que analizando eso, es que te vas a dar cuenta que no podría ser exotérmica, que siempre si vos pasás de un polimorfo de baja temperatura a uno de alta temperatura, necesariamente para que se te produzca el cambio dependiente requerido, tiene que ser endotérmica. Ahora si querés lo vemos, eso está en el libro, pero si querés lo vemos, ningún problema. El tema es que Porque al busqué darte en el el delta libro el H, capítulo 12, que era el que hablaba de y no aparecía. Me parece que algo había dicho Ezequiel de que es un capítulo que en realidad está solo en una versión digital y que él no la tenía, no me acuerdo cómo era. estamos hablando del West. El libro viejo de West, si no me equivoco, también está en la bibliografía, o no está. No sé, yo Porque si no. busqué el que está en la bibliografía del West, el capítulo 12, y no llegaba hasta el 12, llegaba, no sé, hasta el 10, 9, no me acuerdo. Entonces es posible que en la bibliografía no esté el West viejo, en la edición vieja de West, que es más completa. Suerte que me dijiste, porque yo pensé que la había chequeado, fíjate, y que estaba. Bueno, ahora me No, voy pues yo a lo quise fijar. buscar ahí porque este primer punto, si no, no sabía dónde sacarlo y no encontré el capítulo y algo me acordé que dijo Ezequiel, como que estaba en la versión impresa y no en la digital o algo así. Claro, el tema es que la versión impresa, si no me equivoco, yo de otra materia la tengo y pensé que la había puesto en algún momento, pero evidentemente no. Quizá puse el link, lo puse al link en algún lado y bueno, nada.
Ahora cuando terminemos se los voy a poner, ¿sí? En la bibliografía, de alguna forma, o les paso un link o lo que sea, porque la parte de transformaciones de fase, sobre todo esta parte, está bastante bien explicada. Tiene otras cosas adicionales, por ahí tiene de más, pero es bastante claro en ese sentido. Entonces, yendo a la razón puntual, que como digo, la podés leer después mejor en el libro, pero para que no quede sin resolver, el tema es el siguiente. Voy a compartir pantalla también, ¿eh? Esperen que voy a aumentar un poquito. Nero, ¿puedes bajar la tele? ¿Ven ahí, chicos? Sí, ahí sí. Bueno, el tema es el siguiente. Ustedes tienen acá cómo es la gráfica aproximada, obviamente, no es nadie sabe las expresiones analíticas de delta G con la temperatura, pero más o menos tienen esta forma de variación, la energía libre respecto de la temperatura. Si ustedes tienen la existencia de dos polimorfos para una determinada sustancia, ustedes tienen esta situación. Tienen la curva correspondiente a un polimorfo, por ejemplo, la correspondiente al polimorfo 1 y la del polimorfo 2, donde hay una temperatura en la cual se cruzan ambas curvas, tal que en una región térmica, por ejemplo, entre 0 y esta temperatura de entrecruzamiento, la energía libre de uno de los polimorfos está por debajo del otro, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, entre 0 y T sub C estaría por debajo la energía libre correspondiente al polimorfo 1, luego este es el polimorfo estable a esa temperatura y es el que deberían tener en equilibrio termodinámico. Y de ahí en adelante pasa, digamos, lo contrario, queda por debajo la curva de energía libre correspondiente al otro polimorfo, y entonces por eso, a partir de esa temperatura, o sea, mejor dicho, a partir de TC se va a producir la transformación del polimorfo 1 en el polimorfo 2 porque es justamente el más estable, el que tiene menor energía libre. ¿Sí? En particular, en el valor de la temperatura crítica, la energía libre correspondiente al polimorfo 1 y la correspondiente al polimorfo 2 son iguales, por eso el delta G en ese punto es 0, ¿sí? Que es lo que tienen acá escrito. Esto se está, digamos, es la gráfica de la energía libre versus la temperatura a presión constante, ¿sí? Y como digo, el contexto me lo da el hecho de hablarme de delta H, de endotermia, o sea, de delta H, que es la propiedad termodinámica relacionada al delta S, que es el que corresponde a la derivada primera de la energía libre respecto a la temperatura a presión constante. Porque si no, me tendrían que hablar del volumen, ¿sí? Si estuviera hablando de un cambio de presión a temperatura constante, que también se habla de baja-alta, baja presión, alta presión, pero en este caso ese baja-alta se refiere a temperatura por esa razón. Ahora, ¿por qué no podría ser exotérmica, es decir, delta H menor a 0? Sino que siempre tienen que ser endotérmicas, porque justamente para que se produzca este cruce, ¿sí? Las pendientes de estas curvas, fíjense que son, no sé si lo llegan a ver, es una línea punteada acá, que de acuerdo a cómo es la expresión del delta G, que es delta H menos delta S, esa pendiente justamente viene dada por el delta S, ¿sí? Por la entropía. Entonces, ¿para qué haya este cambio de pendiente tal que por debajo de la temperatura crítica la energía libre de 2 sea menor que la de 1, entonces la entropía de 2 tiene que ser mayor que la de 1, es decir, tiene que ser más pronunciada la pendiente de G versus T del polimorfo 2
que la del polimorfo 1, que es el estable a menor temperatura, ¿sí? Para que se produzca este cruce. Entonces eso significa que el delta S tiene que ser positivo y necesariamente como el delta G es 0, el delta S es delta H sobre temperatura crítica, ¿sí? Esto pasa a esta temperatura. Luego, necesariamente, si el delta S es positivo, el delta H también tiene que ser positivo. Luego, siempre para que se pueda producir este cruce, voy a tener el requerimiento es que la entalpía crezca, que la reacción sea endotérmica. ¿Se entendió? ¿O fui muy rápido? No, sí, perfecto, gracias. Bien. Dejo de compartir. Bueno, ¿alguna otra duda del seminario 6? Porque la gráfica, espérate, que me ubique en el seminario, a ver si te voy a contestar otra cosa. El 6, repetime, el 7. Sí, no, alfa beta te quiere decir acá, el alfa beta es, o sea, no necesariamente se refiere a las desplazativas que, por ejemplo, ocurren en el cuarzo o en otro tipo de estructuras. No, es un polimorfo alfa y un polimorfo beta, como podría ser polimorfo 1, polimorfo 2. Acá te está dando reconstructiva justamente porque responden en general, una reacción de primer orden, donde vos tenés un cambio, un salto en el delta H. ¿Sí? Espera un segundito. Y tenés este tipo de comportamiento en la energía libre respecto de la temperatura. ¿Sí? Porque si no, la gráfica no es de este tipo, ¿entendés? No tenés un salto así, sino que, bueno, es diferente hay justamente, bueno, en el libro que les estaba diciendo, algunos ejemplos. Pero además, el hecho de ser reconstructiva te permite a vos poder decir que la velocidad de reacción responde a esta gráfica que te voy a mostrar ahora, a esta. Bueno, en realidad no a esta, a esta. ¿Sí? Esto se cumple en una reacción reconstructiva. Si no, no podés tener metaestablemente un polimorfo correspondiente fuera de su rango de equilibrio, si es desplazativa. ¿Sí? Y si me aguardan un segundito, tengo que resolver una cosita familiar. Ahora mismo estoy con ustedes. Ahora sí, chicos. Bueno, Julieta me estaba preguntando, ¿verdad? Bueno, bien. No sé si eso responde a lo que vos, a la duda que tenías o bueno, estamos, o sea, es necesario establecer que sea reconstructiva para decirte la velocidad de reacción responde a ese modelo, ¿no? No a ese modelo, sino a esa variación de las velocidades de las reacciones en uno y otro sentido con la temperatura. Tal que vos podés tener, al ser reconstructiva difícil, un polimorfo fuera de su
de su rango de condiciones termodinámicas de equilibrio, de condiciones experimentales, por así decirlo, de equilibrio. Y al ser de primer orden, también te está diciendo, bueno, tengo un delta H, un salto en la derivada primera de la energía libre. Delta H, porque esto es todo un cambio, la situación del problema no lo dice expresamente, creo yo, pero es la depresión constante, ¿no es cierto? Donde vos estás variando la temperatura. Sí. Sí, muy bien. Bien. Digamos, fuerza impulsora para la transformación de beta a alfa, ¿no? Porque la cuestión es, ese es el proceso que ocurre. Beta se transforma en alfa. Bien, bien. Muy bien, muy bien. Solo 5 grados menor. Muy bien. Sí, sí, es básicamente esa es la idea, sí, correcto. No de nada. El 8. El valor de K debe ser la constante de Boltzmann. Espérate, ¿cuál es el 8? Espérate que me ubico en el problema, pero si no me equivoco, sí, la constante de Boltzmann. Hay dos K, el K de Kelvin y el K de la constante de Boltzmann. Cuando vos tenés las propiedades termodinámicas expresadas, no las tenés expresadas por mol, sino que de alguna manera es por partícula, te conviene usar la constante de Boltzmann. Cuando la tenés por mol, te conviene usar la constante de los gases ideales, R. Esperamos un cachito porque no estaría encontrando el K al que te hace referencia. Acá. A ver, para un cachito, no encuentro. Ah, sí, espérate. A ver, acá aparece, por ejemplo, en la expresión de cómo se distribuye la energía en ese sistema, que es la distribución de Boltzmann, ahí aparece una K chiquita. O sea, te aparece N igual N0 por E a la menos delta G sobre KT, ¿correcto? ¿A esa K te referís? Bueno, ya como digo, dependiendo del delta G, si el delta G no lo tenés sobre mol o respecto al mol, entonces usás la K de Boltzmann. Si lo tenés por mol, ahí usás R, que es Boltzmann por el número Avogadro. O al revés, dividido, no me acuerdo bien. Tengo que pensarlo bien. Bien, me preguntabas. Para, ¿eh? Supongo que dividí por el número de Avogadro, simplemente. A ver, pará. ¿Por qué? Ah, porque los núcleos tienen que tener, o sea, a ver,
Los núcleos están dados en, el tamaño está dado, claro, el radio crítico me permite hablar de núcleos. Núcleos de un determinado tamaño. Con el tamaño saco la cantidad de átomos. ¿La tengo la cantidad de átomos? No. Y con la cantidad de átomos lo divido por el número de Avogadro y ahí me darían los moles. ¿Sí? No es tan directo. Porque una cosa es núcleos. Núcleos tienen átomos adentro. Entonces, primero tengo que saber, ver cuál es el tamaño de esos núcleos para saber cuántos átomos hay adentro. ¿Sí? Y con la cantidad de átomos que hay adentro, ahí sí lo divido por el número de Avogadro y ahí sí me va a poder dar aproximadamente los moles. No, de nada. Bueno, ¿qué otra duda del seminario 6? Bueno, si no hay dudas del seminario 6, vamos al seminario 7, el de reacciones. Sí. No, decime, si estamos para eso. Sí. Sí, no sé tampoco, un factor X, no importa. A ver, espera, no, en el C te pide el radio crítico, cuando la nucleación es, el tema es, acá, bueno, por ahí no estabas o no habías entrado todavía, porque ese le vimos recién, lo preguntó Pedro, que el valor del radio crítico no cambia si la nucleación es heterogénea u homogénea. Justamente. Lo que cambia es la altura, digamos, la altura de la barrera energética que tienen que pasar, pero el radio crítico no cambia. El máximo se da siempre en la misma posición. ¿Sí? Bien, entonces, directamente, como ya lo tenés calculado, ¿sí? Entonces, cuando vos derivás, el tema es ese, cuando vos derivás la expresión del delta G heterogéneo que tiene ese factor que depende de tita, justamente como no depende de la temperatura, ese factor no influye y obtenés básicamente el mismo valor de radio porque te aparecen las mismas propiedades. O sea, básicamente es eso. Al derivar, ese factor no te altera. Presión. Pero digamos, lo importante, independientemente, a ver, vos no tendrías la necesidad de recalcular nada porque ya tenés que saber que el radio crítico es el mismo. Como ya lo calculaste, listo, no hace falta que vuelvas a hacer toda la derivación. Pero si la haces, vas a ver que vas a llegar a eso. De nada. Bueno, ¿alguna otra duda del 6? Yo no tengo duda. ¿No? Bueno, Te quería entonces si no, consultar si el lunes que viene va a haber clase igual o no. bueno, Eh, estrictamente es feriado. Lo claro, que yo por eso. pensaba es darles una clase adicional, sí, más vale. O Sí, por el sea, no, parcial, o sea, prefiero no tener el compromiso de dar la clase si es feriado, claro, claro, porque es feriado. claro, está bien. No, para Digamos, saber por el cronograma, por más que calendario nada. académico es feriado, no es que sea. Claro. El tema es, bueno, no sé qué horario les puede convenir a ustedes. Eh,
posiblemente los jueves a la mañana que tienen la consulta de teoría, ¿tienen otras materias ustedes o podría ser, por ejemplo, a continuación o antes de la consulta de teoría? Bueno, entonces posiblemente ponga una clase adicional, o sea, reemplace la clase de ese lunes por el jueves. ¿A qué hora tienen con Ezequiel? A las 10. A las 10. Bueno, posiblemente ponga de 8:30 a 10 con la opción de seguir después de las, o sea, de quedarme en la consulta de Ezequiel y me pueden seguir consultando, o sea, hacemos una primer consulta conmigo y me quedo en el caso de que no lleguemos a completar la evacuación de dudas hasta que arranque Ezequiel y listo, vemos, es decir, quédense tranquilos que en ese día se evacúan todas las dudas, no se van a quedar con dudas. Pero por ahí podemos arrancar eso, 8:30, para optimizar mejor. A mí me conviene, a mí me viene mejor, si les Perfecto, parece. perfecto. Entonces Genial. después lo pongo en el campus, para que estén todos saltando. Entonces tengo que hacer dos cosas, poner eso y darles acceso a la edición vieja del West. Me tengo que acordar, ahora después de que terminemos. Bueno, escucho las dudas del seminario 7. Si las hay. Yo, profe, te quería preguntar el 1. Sí. La verdad es que no lo entiendo. No entiendo qué tengo que hacer ni siquiera. Bien, ahí tenés una serie de reacciones, en realidad de procesos, sí, en su mayoría de reacciones en estado sólido, Claro. que vos tenés que pensar. Es un poco pensar en función de lo que ocurre en el caso de las reacciones en estado sólido, que tienen como particular diferente de las reacciones homogéneas, que ocurren en una única fase, el hecho de que el proceso puede estar limitado por lo que ocurre justamente en la interfase, o bien pueden estar controlados por el encuentro entre las especies que tienen que encontrarse primero para poder reaccionar. ¿Sí? Producto de que en general tenés, producto justamente de que los productos de reacción se acumulan en esa interfaz y entorpecen o impiden o dificultan el posterior contacto entre las especies reactivas, ¿no? Entonces, por eso puede ocurrir que tengas un control difusivo del proceso. Entonces, básicamente, vos tenés los procesos que pueden controlar la reacción y que ocurren en la interfase, podría ser lo que se dice la propia reacción química o bien la nucleación y crecimiento, depende justamente cómo evolucione la reacción. Esos dos modelos existen de lo que pueden ser los procesos que controlan la reacción en la interfase. Y el otro es el proceso difusivo, o sea, el movimiento de las especies reactivas a través del producto para volver a encontrarse y seguir reaccionando. Básicamente tenés esas alternativas. Entonces la idea es que reflexionen, discutan para estos procesos cuál creen ustedes que sería más probablemente el proceso que controle la reacción. Si, por ejemplo, no sé, uno fácil, el 2, ¿sí? Que es un sólido 1 que se transforma. Bueno, acá no está explicitado, pero SLG representan sólido, líquido, gas. ¿Ah? Debería decirlo. Ah, ok. No lo dice, pero debería decirlo. Entonces, el ítem B presenta un proceso que es un sólido 1 que se reacciona con sí mismo, digamos, reacciona posiblemente producto de un aumento de la temperatura, por decirlo, y se transforma en un sólido 2 y un gas. Es una típica reacción de descomposición. ¿Sí? Carbonato de calcio, por ejemplo, que reacciona para dar óxido de calcio y dióxido de carbono. ¿Sí? Ese proceso en el cual el propio sólido reacciona, no necesita entrar en contacto con otro más que
tener la suficiente energía térmica para comenzar este proceso, se descompone en otro sólido y gas, que se va, ¿no es cierto? Porque los gases evolucionan y se van del sistema en principio. ¿Qué pensás, cuáles pensás de estos procesos que mencionamos que pueden ser los que controlen esta reacción? A todos les pregunto, ¿no? No solamente a que explicó. ¿Piensan que va a haber un control, va a haber algún impedimento? Si no hay reactivos que se tengan que encontrar, no hay difusión necesaria para que se produzca el proceso. Luego, seguramente esta reacción va a estar controlada por los procesos de la interfase, ya sea la reacción química, nucleación y crecimiento. Posiblemente la reacción química, como no hay, bueno, sí, la propia reacción química puede ser también. Ahí, entre una y otra situación, no somos capaces de distinguir. Pero sí somos capaces de distinguir entre una reacción, de acuerdo a cómo se dé, que vaya a estar controlada por procesos de la interfase o por procesos difusivos. En este caso, como no se tienen que encontrar los reactivos, porque es el único sólido que se transforma, seguramente esta reacción va a estar controlada por lo que ocurre en la interfase. ¿Sí? Ok. Después, por ejemplo, en el caso, tenés dos casos de soluciones muy diferentes, perdón, de procesos similares, pero con una ligera diferencia, el A y el C. En el A y el C tenés un sólido insoluble en un líquido que reacciona para darte un producto soluble, sólido, pero soluble, y otro líquido. ¿Sí? Entonces, por un lado tenemos eso y por el otro lado tenemos el C, que fíjate que es muy parecido, pero la diferencia está en que el sólido que se forma es insoluble en el nuevo líquido que se produce por la reacción. Entonces, en el primer caso, por ejemplo, si el sólido que se forma como producto se solubiliza en el líquido, no va a formar una barrera que se interponga entre el sólido 2 y el líquido. Mientras que sí va a ocurrir eso en el ítem C, porque te dice que es insoluble. O sea que una vez que se formó sólido, queda sólido. Entonces, es probable que en el caso, es más probable, digamos, que la difusión sea el proceso controlante en el C que en el A. Claro, sí. En el Sí, A sí, sí. no va a haber proceso difusivo en realidad, no va a haber entorpecimiento del... O sea, no hay barrera, de hecho, no hay barrera. Entonces, en principio, habrá un poco de acumulación, pero esa acumulación pronto las partículas se van a mover en el líquido y van a hacer que siempre haya contacto nuevamente entre los reactivos. Menos probable que ocurra eso en el ítem C, donde el sólido 2 sí se va a estar interponiendo. ¿Sí? Claro. Sí, sí, sí. Está bien. Bueno, nosotros te los dejo para que lo Sí, pienses. sí, sí. Un poco la idea es discutir esa situación. Es más, algo que tienen que tener en cuenta, seguramente lo escucharon en la teoría, es que a veces el proceso que controla la reacción, o yo lo debo haber dicho también en el explicativo, cambia en el tiempo. Porque al principio, por ejemplo, ustedes están formando el sólido que se acumula en la interfase, pero es poroso, por ejemplo, o bien la capita es delgada, entonces el proceso está controlado fundamentalmente por lo que pasa en la interfase. No hay mucho control difusivo. A medida que esa capa de producto se va engrosando, y bueno, ahí sí empieza a ser cada vez más significativa la dificultad para que se encuentren los reactivos y entonces la reacción pasa a estar controlada por difusión. Es decir, el proceso que controla puede cambiar a lo largo de la reacción. A eso voy. Ok. Gracias, profe. Y la otra que te quería preguntar era el 6. Que, mira, te cuento cómo lo pensé, a ver si está bien. Espérate que me ubique. Dale. El Es 6 uno es que el tiene un último. cuadrito Sí, sí, sí. con reacciones. Sí. Acá lo tengo a mi vista. Ok, yo lo pensé como diciendo, bueno, si tiene menos diámetro, el átomo va a ser más chiquito, entonces hay más superficie y por lo tanto hay más velocidad. ¿Cómo que el átomo? ¿El qué? La A ver, partícula. expresémoslo.
La partícula, perdón. Las partículas van a ser más pequeñas y entonces, ¿qué voy a tener más grande? Más superficie voy a tener y entonces voy a tener más velocidad. ¿Puede ser? Bueno, globalmente es eso, bien. Pero de los factores que incluyen, porque, ¿qué está presuponiendo este ejercicio? Que la velocidad de reacción cumple con la ecuación de Arrhenius. Claro. Que dice que la velocidad de reacción es igual a un factor preexponencial, que es ese A, por Sí, la exponencial de menos la energía de activación sobre R o KT. claro. ¿Sí? Entonces, Y bien lo que entonces, dijiste. perdón. No, perdóname vos. Vamos a discriminar ese aumento de velocidad en los parámetros. En el parámetro A y en el parámetro energía de activación. Sí, ¿Explico? sí. Y entonces lo que yo dije fue, bueno, en el primer caso en el que tiene el diámetro más chiquito, voy a tener una velocidad mayor. Entonces necesito que esa ecuación del tipo Arrhenius tenga un resultado mayor. Y para eso voy a tener que, por un lado, aumentar el A, pero por el otro, bajar la energía de activación. Bueno, el tema es que si el mecanismo de reacción es el mismo, lo cual en este caso muy probablemente sea, porque tenés los mismos dos sólidos, diferente tamaño de partícula, nada más, Claro. pero los sólidos son iguales, el mecanismo va a ser el mismo y la energía de activación no va a cambiar por esa No va a razón. cambiar. Está. ¿Ah? Vos vas a ver una mayor velocidad, pero porque aumentó el factor preexponencial, Listo. Está que es bien. proporcional al área de contacto. Bajaste el tamaño de partícula, bajaste el tamaño de partícula, aumentó el área de contacto, aumenta el factor preexponencial. Listo, Pero la energía de entonces la activación en energía este caso no cambia. El salto energético es el mismo, porque el mecanismo de reacción es el mismo. Claro. No hay nada que diga que porque baja el tamaño de partícula va a cambiar el mecanismo, ¿sí? Los microprocesos que van a ocurrir. No. Claro, está bien. Entonces lo que cambiaría sería la que en el primer caso voy a tener una más grande y en el Exacto. segundo caso voy a tener una más chiquitito. Exacto, muy Eso es lo bien. que me va a Eso causar estamos la diferencia. seguras. Ahora, energía de activación en el caso B es la misma y en el caso C, También, ¿o no? no. Ahí sí que baja la energía de activación. ¿Por qué? Porque vos no partís del mismo reactivo. Partís del mismo reactivo desde el punto de vista composicional, pero el sólido es bien diferente. Tenés un sólido vitrio que su energía, de hecho, es más elevada, entonces la energía de activación, el saltito que tienen que dar, es más chiquito. ¿Entendés? Claro, está bien. Empezás desde vidrio. Está. Sí. Empezás desde el material vitrio. Llegás al mismo resultado, pero es el material vitrio, con mayor tamaño de partícula, pero vitrio. Entonces, el A te disminuye, pero la energía de activación también te disminuye. ¿Quién gana? No sabemos. Esto hay que hacer la cuenta. ¿No? Ahí no es tan sencillo decir va a ser mayor la velocidad, como sí podrías decirlo en el B. Vos estás segura que va a ser mayor porque mismo sólido solamente disminuiste el tamaño de partícula. En el segundo caso, no sabemos cuál es el efecto a priori, cuál es el efecto más fuerte, si la menor energía de activación o la menor factor preexponencial, porque van para el lado contrarios. Está bien, una es una dependencia exponencial y la otra es una dependencia factorial, por así decirlo, no sé, producto, Claro. pero en principio yo no podría decir el C va a tener más o menos velocidad que el A. Y no sé, solo sé que si aumenta el tamaño de partícula, disminuye el área de contacto, luego va a bajar el A, y como estoy partiendo de un estado que energéticamente es superior al cristalino, al S1 cristalino, entonces la energía de activación va a ser más chica. Más de eso no puedo decir. Claro, está bien. Listo. Ahora sí. Gracias, profe. No, de nada. Nos quedamos pocos.